El tiempo de Cuaresma es un tiempo muy especial. Se considera una recuperación del desierto donde se escucha la palabra, dice algún teólogo de la liturgia. Y si uno mira las palabras de las lecturas que hacemos en las primeras semanas, desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de la tercera semana, las lecturas proponen lo que sería el camino del cristiano. Por ejemplo, la importancia de la oración, de la lucha ascética, de la fraternidad, como lo que es el itinerario del seguimiento de Cristo y el anuncio de la pasión. Esas son como las tres primeras semanas. A partir del lunes de la cuarta, en cambio, hasta el sábado de la quinta, ya no se pone tanto el énfasis en lo que el cristiano debe hacer, sino que se fija más en el camino de Cristo hacia la Pascua. Ya se empieza a considerar el Evangelio de San Juan a través de las controversias de Jesús con los fariseos. Eso ayuda a entender las lecturas que vamos haciendo en la misa. Y las lecturas dominicales también señalan un itinerario preciso. Los dos primeros domingos se leen las tentaciones de Jesús y luego la transfiguración del Señor. Todos los años se leen esos dos evangelios independientemente del evangelista que se considere. Los últimos tres cambian según el año. En el año A, que es como el prototípico, pues se tiene ya unos establecidos, la samaritana, el ciego, la resurrección de Lázaro, y en los otros sí se ven otras facetas distintas, y es lo que nos toca en el año en que consideramos a San Lucas, en el ciclo C, en el que la liturgia propone esos textos de este evangelista médico que invitan a la conversión. Bueno, pues ese es como el contexto litúrgico en el cual entramos a considerar el cuarto domingo, que tiene una parábola muy bonita. El cardenal Ratzinger decía, quizá la más bella de todas las parábolas. Y el contexto en el que se formula es una discusión de Jesús con los publicanos y los pecadores, con los fariseos y los letrados. Ese es el auditorio que le escuchan, son como dos grupos de personas. Por un lado esos publicanos y pecadores que son mal vistos, por el otro grupo que son los fariseos y los letrados. Y Jesús entonces, ante la discusión entre esas dos posiciones distintas que son como, digamos, los dos hermanos que aparecen mucho en la Biblia, unos que se las dan de buenos y otros que aparecen como malos, generalmente los malos o los redimidos. Entonces formula lo que llaman también algunos un evangelio dentro del evangelio, y es que San Lucas hace un juego de tres parábolas, las parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida y la tercera que vamos a considerar ahora. Este recibe a los pecadores, es el contexto, ¿no? La crítica de los fariseos y de los letrados al Señor por tener en su grupo, por ejemplo, a Mateo, que era un publicano y era un pecador público para ellos, ¿no? Porque además de considerarlo traidor, pues se considera que su profesión era por sí pecaminosa, como la de los camelleros, la de los carniceros, etc. Entonces Jesús predica esa trilogía de parábolas sobre la misericordia, y la tercera es la que vamos a considerar ahora en nuestro rato de oración. Es, como decíamos, una de las más bellas páginas en la historia de la humanidad, que se refiere también a dos hermanos. Las historias de los dos hermanos son muy conocidas en la Biblia, desde Caín y Abel, Esaú y Jacob, bueno, antes Isaac y Ismael, el hermano que dice que sí y luego no va, y el hermano que dice que no y luego sí va. Y aquí también es un hombre tenía dos hijos, ¿no? Dos hermanos que son sendos protagonistas de la parábola. Generalmente se suele fijar, poner el acento en uno de ellos, pero luego al final el segundo, aunque no es tan importante, su actitud también merece ser analizada y le ayuda a uno mucho también a sacar jugo. Entonces es la parábola del padre y los dos hijos. Tradicionalmente se llama, como ustedes ya están sospechando, la parábola del hijo pródigo,
pero también hay otros autores que dicen que podría ser llamada la parábola del Padre Bueno, dice Jeremiah, o la del Padre Misericordioso, se dice más en ambiente católico. El Monseñor Ratzinger o el Papa Benedicto dice, para él sería como la del Padre y los dos hijos, para poner el énfasis en la actitud del principal protagonista del relato, que en realidad es ese papá, que es un Padre bueno y misericordioso. Bueno, pues la parábola comienza con un acto de rebeldía del hijo pequeño. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Se trata de un reclamo injusto, más aún de una verdadera ofensa, porque además de que aquel joven no tenía ningún derecho, es como si quisiera adelantar la muerte del padre, si uno empecé aquí a hacer análisis un poco freudianos. Exige lo que no se ha ganado. En el fondo no quiere nada con su papá, solo disfrutar de sus bienes. Rechaza la filiación y la fraternidad del paso. Pretende la anarquía, ocupar el puesto del papá y que él desaparezca. En realidad, por una acción como esas merecería un castigo, incluso la expulsión de la casa paterna. Sin embargo, el ofendido, que es el papá, responde con mansedumbre, generoso y magnánimo. El padre les repartió los bienes. ¿Qué haría después aquel papá traicionado? A partir de su comportamiento podemos sospechar que intentaría ganarse al hijo, como un poco trataba de hacer Jesús con Judas en la última cena, tratando de evitarle el mal rato, la muerte espiritual a la que se estaba abocando con esa decisión. No muchos días después, dice el Evangelio, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Se apartó de su hogar, puso tierra por medio, se alejó de sus compromisos, de todo lo que pudiera recordarle el origen de ese patrimonio de que entonces disponía. Se marchó a un país lejano. Los padres han visto en esa frase sobre todo el alejamiento interior del mundo del papá, del mundo de Dios, la ruptura interna de la relación, la magnitud de la separación de lo que es propio y de lo que es auténtico, como de la propia identidad. Eso es el pecado, alejarse de lo que uno debería ser. San Agustín dice que ese país lejano es el olvido de Dios. Y Benedicto XVI, que es alejamiento, separación, ruptura, romper con la imagen, con la filiación, desconocer, como diría San José María, la verdad más íntima. En esa excomunión que él creía disfrutar, derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Pensaría que esa sí era vida, la que merecería en lugar de la esclavitud que padecía en casa de su padre. Cuando lo había gastado todo, y esa frase en el original no es simplemente gastar todo, habla como de, se puede traducir como dilapidó su naturaleza, viviendo sin dominio de sí, se desperdició a sí mismo. Vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Las sensaciones físicas que narra esa parábola son una imagen de las consecuencias del pecado: hambre, ansiedad, vacío. Tras malgastar la herencia y al verse sin medios económicos, acudiría a los compañeros de parranda que le fueron dando la espalda uno tras otro. Quizá el menos insensato de todos podría ser que le haya conseguido un trabajo como criador de marranos, aunque hay quien dice que lo tuvo que insistir mucho para conseguir ese puesto. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Entonces uno se imagina la escena, aquel hombre que había vivido como un príncipe en las posesiones de su padre, ahora se ve como el más miserable de los obreros, apacentando puercos, que eran y siguen siendo todavía hoy los animales impuros por antonomasia para un judío. Y no solamente pues queda como al nivel de los marranos, sino que queda incluso por un punto inferior. Quedaba, dice el Evangelio, que deseaba saciarse de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba nada. Estaba por debajo de los cerdos. El que se había emancipado por afán de libertinaje
termina esclavizado. Cambió la libertad de vivir bajo el amor del Padre por la opresión de las propias miserias. Tú, Señor, nos enseñas de esta manera tan gráfica en qué consiste el pecado. Ofenderte a ti, darte la espalda a quien nos lo ha dado todo y por el contrario, convertirnos hacia las criaturas. Esa es la traducción o la definición clásica del pecado. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. Derrochar el tesoro de la gracia a cambio de una bagatela. Destruir la imagen que tú, Señor, has puesto en nuestra alma, hechos a imagen y semejanza tuya. Romper nuestra relación contigo, a bajarnos al nivel más abyecto posible. Señor, ayúdanos a ver cada vez más claramente la maldad del pecado, sobre todo cuando esos cantos de sirena que son las tentaciones nos hagan creer que es preferible malgastar la fortuna de tu amor. A eso nos invita la Cuaresma, a considerar esta parábola en el cuarto domingo, a darnos cuenta de lo que es alejarnos, ¿no?, a un país lejano, romper, dilapidar la fortuna, romper nuestra naturaleza. Pero en medio de la descripción del triste proceso de este muchacho que nos representa a todos, un joven pródigo en errores, tú, Señor, nos muestras cuál debe ser nuestra actitud cuando nos reconozcamos en tu figura, pues en la figura de ese muchacho. Cuando veamos que también nosotros te hemos fallado, le hemos traicionado a nuestro Padre Dios, despilfarrando su herencia. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ya esa es una luz, ¿no? Caer en la cuenta de la realidad de la gracia, la realidad del pecado, la realidad de lo que es uno, la realidad de lo que uno ha hecho, porque a veces gran problema del pecado es que uno no se dé cuenta de lo que está haciendo o de lo bajo que ha caído y lo disimula con disculpas, justificaciones o edulcora y le pone nombres bonitos. Lo más importante es caer en la cuenta de la verdad del estado de uno, que pues a David, el rey David, que había matado a un tipo, había adulterado a una señora, tuvo que mandarle un profeta que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No, estaba enceguecido. Y así somos nosotros. Aquel muchacho recapacita, descubre lo que es la libertad de un hijo, reconoce que la verdadera libertad entraña apertura a los demás, donación, servicio, y también se manifiesta en la obediencia, esa virtud como tan denostada y que fue la virtud con la que Jesucristo nos liberó. Recapacitar, caer en la cuenta de nuestros errores. Recapacitando entonces se dijo, reconocerlos con humildad. Si antes hemos descrito la maldad de los actos de este muchacho, ahora también podemos apreciar su valentía para reflexionar y reconocer con sinceridad que se había equivocado. Esa es una virtud muy importante en la lucha interior, la sinceridad. No solamente para decir lo que uno es o ha hecho, sino para reconocerlo delante de Dios y delante de uno mismo, llamar las cosas por su nombre y recapacitar, darse cuenta del error y dar un paso adelante. Este hombre no solamente recapacita, sino que toma una decisión. No solamente reflexiona y reconoce que se equivocó, desde luego influyó la crisis económica en la que se encontraba, pero al menos tuvo el coraje de convertirse, de formular un acto de contrición. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Es lo que llamaría un propósito de enmienda, ¿no? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Un propósito concreto, eficaz, que no se quedó en veremos, sino que fue realizado prontamente. Se levantó y fue a donde estaba su Padre. También tú y yo nos hemos equivocado. Le hemos fallado a nuestro Padre Dios muchas veces. Pero quizá nos ha faltado esa humildad y esa audacia que tuvo este hijo pródigo para reconocer nuestros errores. Humildad para decir que hemos pecado, para recapacitar y caer en la cuenta de que no merecemos ser llamados hijos suyos. Es más fácil burlarse, inventarse excusas, dilatar indefinidamente la conversión
regresar a la casa paterna. Qué bueno sería que en este mismo instante tomáramos esa decisión. La Cuaresma es una invitación a convertirnos, una invitación permanente. Desde el miércoles de ceniza nos han dicho: conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y a polvo has de volver. Y las tentaciones de Jesús nos ayudaban a ver que podíamos vencerlas como las había vencido Él. Y la transfiguración nos mostró que para llegar a la gloria teníamos que pasar por la cruz. Y hemos ido viendo esas invitaciones del Señor una y otra vez, también a través de las fiestas de San José, de la Encarnación, que su gracia es infinita y que nos invita a ser buenos hijos suyos. Y quizá el mismo día que hemos festejado la hemos embarrado, pero aquí estás una vez más, Señor, invitándonos a ser de hijos pródigos, a regresar a la casa del Padre, a dejarnos abrazar por ti. Pues este momento es una buena ocasión de nuevo para tomar esa decisión de acudir a los brazos de nuestro Padre Dios, que nos espera en el sacramento de la misericordia. Por eso el Papa Francisco ya lleva varios años promoviendo esa jornada de 24 horas para el Señor alrededor del cuarto domingo de Cuaresma. A ese propósito es al que tiende el final de la parábola, que dirige la atención ya no al muchacho arrepentido, que deja de ser el protagonista, sino a la reacción del papá, que por eso decíamos, los teólogos están tratando de decir que es el verdadero personaje principal. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Parece como si estuviera todos los días mirando hacia el camino de regreso, esperando la llegada de su hijo traidor. Por eso es que también se llama la parábola del Padre Misericordioso, del Padre Bueno, porque apenas lo distinguió en la lejanía, se le conmovieron las entrañas, se le conmovió el corazón, es lo que significa misericordia, un corazón movido al perdón. Su corazón se enterneció y no tuvo en cuenta las normas sociales que mandan a un anciano conservar modelos serios, lentos, parsimoniosos, sino que salió echando a correr a su encuentro. Imagina al viejito corriendo por aquella polvareda, por el sendero, a encontrarse con el hijo tanto tiempo esperado. No tuvo en cuenta la merma de la hacienda a la que aquel muchacho lo había obligado con esa conducta necia, no le sacó en cara las dificultades que había padecido desde que se había marchado, no le hizo ver cuánto había envejecido desde su partida, solo pensó en la alegría de recuperarlo. Se le echó al cuello y le cubrió de besos, una figura del gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se convierte, cada vez que somos humildes y reconocemos nuestras faltas, pidiendo perdón en el sacramento de la reconciliación. San José María dice que la vida humana es en cierto sentido un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la firme decisión de mejorar nuestra vida y que por tanto se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre, un constante volver. San Juan Pablo II habla de que el cristiano debe vivir in statu conversionis, en un estado de permanente conversión, comenzando y recomenzando. Volver hacia la casa del Padre, sigue diciendo Cristo, ¿qué pasa? Por medio de ese sacramento del perdón, en el que al confesar nuestros pecados nos revestimos de Cristo y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios. Dios nos espera, como el Padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del Hijo Pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. Estos días escuchaba una anécdota de una persona que se acercaba al sacramento de la confesión, que había tenido pecados gravísimos y muchísimos durante muchos años, y que entonces iba diciendo en la confesión pues sus errores, y decía un pecado grave, y el sacerdote le decía, Cristo te ama, ¿qué más? Decía otra cosa horrible, y el sacerdote le decía, Cristo te ama, ¿qué más? Y decía otra más, y entonces fue recuperando pues la alegría y la tranquilidad de ver que aquel hombre pues no se asustaba,
que no lo regañaba, que simplemente le decía, Cristo te ama. Y así fue. El gran comentario de aquella confesión era, Cristo me ama, me ha perdonado. No salió pues hecho un mar de lágrimas de reconocer y de descubrir la grandeza de esos abrazos del Padre amoroso que viene a nosotros para justificarnos. Esa alegría del Padre por el regreso del Hijo pródigo es desbordante y contagiosa. No se queda con él solo. Me hace acordar también de un sacerdote que ya falleció hace unos años y cuentan que cuando él confesaba, generalmente pues a personas ya que llevan mucho rato sin confesarse, esas confesiones que a veces cuestan, al final él les decía, mira, en este momento hay una gran alegría en el cielo. El Señor dice, hay una alegría en el cielo con un pecador que se convierte. Que eso a las personas les tranquiliza y les emociona, ¿no? El Señor está contento de que me haya confesado. Así como nosotros estamos contentos también de recibir el perdón. Cuando supo que llegó el Hijo, dijo a sus criados, saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Por eso tiene esto que ver con Pascua, ¿no? La Pascua habla de la resurrección que vamos a celebrar el domingo de la Semana Santa, pero para llegar a ese domingo hay que pasar por el Viernes Santo, que es lo que veíamos también en la Transfiguración. Para llegar a la gloria hay que pasar por el Calvario. El Señor dice, este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Pasamos por esa muerte del pecado para volver a la vida que Él nos ha merecido con su redención en la cruz. Llama la atención porque este pasaje del Hijo Pródigo se considera en el tiempo ordinario, pero que esté puesto aquí en Cuaresma, entonces hace que uno mirar a ver qué hay de compañero en la primera lectura. Pues podría ser un pasaje de reconciliación o de perdón. Y curiosamente, la primera lectura es el libro de Josué, capítulo 5, y es la Pascua en la tierra prometida. Entonces, pensándolo un poco, esta mañana decía yo, claro, es la relación que hay entre ese banquete pascual que han de celebrar los judíos para conmemorar la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida, la relación que hay entre ese banquete por la liberación y justificación que celebra el Padre misericordioso gracias a la conversión del Hijo pródigo. Entonces el Señor celebra una fiesta porque nosotros volvamos. Y esa fiesta, ese banquete, es la Eucaristía. Por eso también se entiende que la reconciliación sea un sacramento previo a la comunión, ¿no? San Pablo dice que no se debe pues, comulgar en pecado grave. El que comulga sin haber discernido y come y bebe su propia condenación. Palabras muy fuertes. Pero también mirándolo en sentido positivo, el Hijo que ha pecado y que se ha reconciliado celebra la reconciliación consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en el banquete de la Eucaristía. Signo de unidad y vínculo de caridad. Muy bonito. Lo contaba hoy a un amigo y decía, qué buena idea, ¿no? Y uno mira la segunda lectura, que es la epístola de San Pablo a los Corintios, y habla de esa reconciliación con Dios en Cristo. Nosotros no simplemente nos hemos reconciliado por nosotros, sino gracias a la muerte del Señor. También por eso está puesto en Cuaresma, para que valoremos que ese sacrificio de Jesús pues tuvo un regalo muy grande para nosotros, pero a Jesús le costó mucho, ¿no? La sangre total del Señor. El Catecismo glosa la actitud del Padre Misericordioso diciendo, el mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de la vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia. Uno se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. O sea que Dios no solo nos perdona, sino que monta fiesta, o sea, goza, sabiendo que le hemos pedido perdón. Pero decíamos que la parábola es de dos hermanos y no termina así.
El hijo mayor, al sentir el alboroto causado por la celebración del retorno, fue y se quejó ante su padre, porque a él no lo había dejado matar un cabrito y en cambio al hijo pecador le había matado el ternero cebado. La explicación del padre es la clave de toda la parábola. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Este pasaje suele pasar inadvertido por la grandeza de la primera parte del hijo perezoso, del hijo pródigo que regresa y tal, pero es muy interesante esta como contraposición, el hijo egoísta, que no entendió la riqueza de estar siempre con su padre, dijo, tú siempre estás conmigo, ese es el tesoro más grande, todo lo mío es tuyo. Como concluía un gran predicador, don Javier Echavarría, una carta en que glosaba esto, el hijo menor quiso libertad sin obediencia y el hijo mayor no entendió y vivió la obediencia pero sin libertad. Llevaba años ahí con el papá, pero no tenía esa libertad interior. Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, pero no se lo gozaba. San Juan Pablo II decía que todos los hombres debemos vernos reflejados no solo en el hijo pródigo, sino también en el hijo mayor, que no entendió la bondad de su padre. Hasta que este hermano, demasiado seguro de sí mismo y de sus propios méritos, celoso y displecente, lleno de amargura y de rabia, no se convierta y no se reconcilie con el padre y con el hermano, el banquete no será aún en plenitud la fiesta del encuentro y del hallazgo. El hombre, todo hombre, es también este hermano mayor. El egoísmo lo hace ser celoso, le endurece el corazón, lo ciega, lo hace cerrarse a los demás y a Dios. Y la benignidad de Dios, su misericordia, lo irritan, lo enojan. La felicidad por el hermano hallado tiene para él un sabor amargo. También bajo este aspecto él tiene una necesidad de convertirse, ¿no? Es un buenito, un santico que ha estado ahí todo el tiempo y es el que más se tiene que convertir. Porque al menos el otro se reconoció pecador y este se cree bueno. Tiene necesidad de convertirse para reconciliarse. Bueno, ya decíamos que la Eucaristía es ese banquete de fiesta que el Padre Misericordioso dispone para sus hijos que se han reconciliado con Él y con sus hermanos. Pidámosle al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, que cada misa nos comprometa en esa decisión de convertirnos, de volver a la casa del Padre como el Hijo pródigo y de reconciliarnos también con aquellos a los que por causa de nuestra soberbia no terminamos de comprender. De esa manera, purificado nuestro corazón, podremos ser apóstoles de la misericordia de Dios. Animaremos a nuestros seres queridos, parientes, amigos, compañeros, a que experimenten ellos también el abrazo paternal del Señor en el sacramento de la reconciliación, para volver al banquete eucarístico, que es también sacramento de unidad y vínculo de caridad.